Licenciada Carla Galicia, del área de enlace del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y a todas y a todos los que hoy se dan cita para visibilizar un tema tan importante como es el derecho que tienen todas y todos de ejercer a plenitud sus derechos humanos. Bienvenida, Carla. Esta es tu casa, la Casa del Pueblo de México. Sin lugar a dudas, luchar por los derechos humanos es una de las virtudes que pocas personas tienen. Este no es el caso, ya que como ejemplo de esta lucha tenemos como protagonista de esta lamentable historia a la abogada indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalbán, madre, hija, amiga, abogada y sobre todo una gran defensora de los derechos humanos, quien se desempeña como coordinadora del colectivo libertario Zapata Vive. También es integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos y ha dedicado una gran parte de su vida a la defensa jurídica y política de las mujeres víctimas de violencia, así como a la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda, la violación de los derechos humanos es un lastre que venimos arrastrando de muchos gobiernos anteriores. Sin embargo, hay que reconocer que estamos lejos de que se erradique esta actitud, esta manera de conducirse, por lo cual es nuestra obligación seguir trabajando desde las instituciones, desde nuestros cargos de representación popular, para lograr ese objetivo, que en México los derechos humanos sean un ejercicio pleno de todas y de todas. El caso de Kenia Hernández no es la excepción, ya que fue detenida por realizar una protesta pacífica de la cual se le imputaron y se le fabricaron varios delitos, como el robo con la agravante de violencia por la cantidad de 7,000 pesos, por ataques a las vías de comunicación, por interrupción de las vías de comunicación, entre otros delitos más. Es necesario recordar que dentro de los derechos humanos con los que contamos existe el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunirnos y a la libre asociación, y están contemplados o tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos mismos derechos son los que le han sido violentados a la activista Kenia Hernández. Pero además se ha dado una serie de violaciones graves al debido proceso, a la presunción de inocencia y al principio por persona. En prisión, donde ella se encuentra ahora, ha recibido discriminación, ha sido limitada en sus comunicaciones con su familia y sus abogados, así como se le ha negado el acceso a servicios de salud y a una alimentación adecuada. Es en ese sentido que en mi carácter de diputada secretaria de la mesa directiva, abro este espacio para que se dé a conocer la historia de Kenia Hernández, gran activista que lamentablemente el pasado 18 de octubre del 2020 fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra y que a partir del día 25 de octubre fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil, el Ceferezo número 16, en el municipio de Coatlán, estado de Morelos. Prisión
considerada de máxima seguridad, donde sigue recluida. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya se ha pronunciado al respecto y ha solicitado y ha exigido el respeto de los derechos humanos de Kenia, nuestra compañera Kenia, de respetar su presunción de inocencia y sobre todo de respetar el debido proceso. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el caso de Kenia Hernández como una preocupación sobre la criminalización en contra de personas defensoras de los derechos humanos. Finalmente, el caso de Kenia Hernández se debe de resolver con justicia, con legalidad y con imparcialidad. Desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado al sistema de justicia mexicano y demandamos que se ofrezca la solución, el esclarecimiento y el respeto a los derechos humanos de Kenia Hernández y de todos los ciudadanos de este país, toda vez que el caso de Kenia no ha sido juzgado en apego a estos derechos que le asisten, pero además no le ha sido considerado el juzgarla con perspectiva de género, debido a que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia, José Miguel López Rodríguez, determinó, fíjense ustedes lo grave, que Kenia Hernández Montalbán debía seguir su proceso penal en prisión porque se manifiesta en muchos lados, porque incomoda a particulares y también a algunos funcionarios. Al mismo tiempo afirmó que no merece ser juzgada con perspectiva de género porque ella no es sumisa, porque no es vulnerable y porque ella sí se sabe defender. Imagínense ustedes ahora sí que las barbaridades, por no decir de una forma más fuerte, en que este juez de distrito se ha pronunciado respecto a un proceso que ha sido a todas luces llevado a cabo violentando todos sus derechos humanos, su presunción de inocencia y el debido proceso. Por lo cual, las palabras de Paul Auster, que son precisas en este momento, ya que él dice que si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Concluyo aprovechando este espacio para invitarlos y recordarles que el día de hoy, a las 4 de la tarde, los esperamos en el auditorio Aurora Jiménez, ubicado en el edificio de este recinto legislativo, en donde presentaremos la proyección y el conversatorio del reportaje denominado Insumisa. El silencio no es opción. La historia de Kenia Hernández. Sumándonos en este mes especial de marzo, dedicado a visibilizar temas de la mujer, sus situaciones de desigualdad e injusticia en que viven muchísimas mujeres y de manera especial las mujeres indígenas, sector en donde todavía más se profundizan estas situaciones de injusticia y de desigualdad. Por lo que en esta legislatura de la paridad, las diputadas federales hacemos propia la lucha y no nos detendremos hasta que se haga justicia y sea liberada la compañera Kenia. Todas las mujeres debemos de sumarnos a esta lucha y decirles que hasta la victoria siempre. Y queremos pedirle a nuestra invitada especial, a Carla, que nos pudiera
hacer uso de la palabra y dar un mensaje. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, primero queremos agradecer como parte del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero el apoyo de las diputadas Magda Núñez, a todo su equipo que también ha hecho posible este encuentro aquí en la Casa del Pueblo, también a la diputada Evangelina Moreno Guerra, que también estará participando en el conversatorio. Y bueno, a palabras de Kenia, sí nos gustaría darles este agradecimiento a todas y a todos quienes todavía están solidarizándose por su liberación, y en este sentido me gustaría también mencionar que, recuperando un poco la palabra que ya nos ha mostrado la diputada, mencionar también que Kenia es madre de familia, tiene a 2 hijos pequeños, los cuales exigen justicia también para su mamá y de los cuales también necesitan a su mamá con ellos, por lo que nosotras desde acá estamos haciendo la lucha por su liberación, porque Kenia es una mujer que fue injustamente encarcelada, que se le fabricaron delitos, y también me permito compartirles que no solamente es 1, 2, 3, son 10 causas penales abiertas en su contra, y que también sabemos que cada vez que nosotras nos organizamos en diferentes espacios para exigir su liberación, le fabrican otra nueva. Y de hecho, podríamos también mencionar que, como Kenia lo dice, como su notificador oficial, el periódico Reforma, en la columna de Templo Mayor, mencionó que tiene alrededor de 52 carpetas abiertas en su contra. Esto demuestra claramente que Kenia es la persona, el ejemplo de la criminalización a la protesta en México. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo mencionó en un comunicado de prensa, mencionando lo importante que era también exigir la liberación de la defensora, y en este sentido no solamente nos hemos limitado a este espacio, también varias relatorías de las Naciones Unidas ya se han pronunciado por la liberación de la defensora, haciendo evidente que Kenia es el ejemplo de la criminalización y por lo cual debería de estar puesta en libertad sin ningún delito. Es importante también mencionar que en este sentido, pues Kenia se encuentra recluida en un penal de máxima seguridad, en el cual no debería de estar recluida porque ya fue sentenciada a cumplir más de 20 años en prisión por delitos supuestamente hechos en el Estado de México. Sin embargo, ella se encuentra en el estado de Morelos, y es importante mencionarlo porque incluso dentro de su proceso jurídico, por eso mencionamos que no se le ha garantizado un proceso justo, porque nosotras presentamos pruebas que demostraban que Kenia no se encontraba ni en el día ni en la hora en que supuestamente se cometieron los delitos por los cuales se le acusan. Y fue esto a través de un peritaje de geolocalización que demostraba que Kenia estaba en Guerrero, justo con su familia, y que no podía ni siquiera trasladarse al lugar de los hechos. A pesar de ello, pues sí, el sistema de justicia no es omiso ante esta situación y la sentencia a más de 20 años en prisión. También sería importante mencionar que otras organizaciones, por ejemplo, American Bar Association, ha mencionado en un informe de Kenia contra México que Kenia es el ejemplo de criminalización y que justo esta sentencia, de la cual ya tiene más de 20 años, debería de ser otra vez retomada porque no se le garantizó perspectiva de género, tampoco se le permitió hablar en su lengua indígena, que es el amuzgo, y esto claro que viola el debido proceso. Y bueno, sin más, nos gustaría también mencionar que Kenia, el hecho de que se encuentre privada de la libertad en un penal de máxima seguridad, implica que haya ciertos derechos o ciertas restricciones hacia ella por ser una mujer defensora de derechos humanos dentro del penal. También se ha elaborado un informe de las condiciones carcelarias en el que se registra más de 13 derechos vulnerados, y esto nos basamos justo en las reglas de Nelson Mandela, que demuestran que a pesar de que haya personas
privadas de la libertad, también se les tienen que garantizar derechos. Y hemos documentado que 13 derechos de esos están violentados, están vulnerando la integridad de Kenia, y no sin antes mencionar que Kenia, estando en prisión, sigue resistiendo, sigue manifestándose, sigue haciendo evidente lo que ella está atravesando como mujer defensora, y que por eso desde acá, desde el Colectivo por la Libertad de Kenia, desde el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, seguimos exigiendo justicia y su pronta liberación. Y bueno, yo para ya ir cerrando y agradeciendo de nuevo el espacio que nos ofrecen acá las diputadas, sobre todo la diputada Magda Núñez, me gustaría invitarles a la proyección que hoy estará aquí en la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde en el auditorio Aurora Jiménez, en el cual se documentó la verdadera historia de Kenia, y decimos que este documental le hace justicia a Kenia porque también antes de su detención hubo medios que hablaron mal de su persona, hablaron mal de la imagen de Kenia, haciéndola ver como una persona peligrosa. Y por eso queremos nosotras difundir a lo máximo este documental, porque es el único documental que le hace justicia a la persona de Kenia, a quien realmente es Kenia, y eso, les invitamos a que puedan asistir. El documental fue realizado por La Octava, muy bien relata lo que ha tenido que atravesar Kenia. Y también mencionarles que este documental fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la Red Diáloga 2022 y fue catalogado también como uno de los mejores documentales que representa graves violaciones a los derechos humanos en México. Sin más, pues les esperamos. De nuevo agradecemos la invitación y el espacio para que puedan escuchar la historia de Kenia Hernández, y les invitamos a que sigan sus redes sociales, Libertad para Kenia. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y bueno, que cualquier acción o solidaridad que gusten sumar hacia la libertad, para exigir la libertad de Kenia Hernández, es bien recibida. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, Carla. Pues no nos resta más que reiterar la invitación a la proyección de este documental, Insumisa, y darle las gracias a los medios. Y bueno, ya más tarde empieza la lucha por los consejeros electorales, ¿no? Del INE. Gracias, compañeros.